Ok, aquí tenemos a Josías. Confírmame por Buenas favor si me noches. escucha. Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas a mí? Perfecto, escucho. ¿Cómo estás, Sofía? Es para nosotros en Centro de Salud Quijal Uribe tenerte por aquí. Es un placer grato. Como le comentaba a los chicos, nos conocemos ya hace un tiempo y sé que como Sí. profesional eres excelente. Entonces, vamos hoy a conocer un poquito de esos conocimientos y esperemos que sea de provecho para cada persona que nos está viendo ahora y también nos va a ver posteriormente. Hoy vamos a estar Gracias. hablando sobre el lente de contacto. Primero, Sofía, puedes hacer otra presentación de la que ya te hice. Saluda a las personas y comenzamos. Sí, de verdad un placer poder estar aquí. Primera vez que se me hacen preguntas a mí, porque ya que yo he hecho algunos lives, pero esta es la primera vez que se me van a hacer preguntas, pero emocionado porque es de este tema que me encanta tanto como lo es la contactología. Eh, Como dijiste, nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos, o sea que creo que los nervios poco a poco se van a ir yendo. Y nada, estamos aquí para responder cualquier pregunta que tengan sobre los lentes de contacto. Primero que nada, me gustaría preguntarte, contactología para muchas personas no es un término muy frecuente. Y esto sobre lente de contacto, contactología, ¿qué es esto? Bien, dicho de manera, vamos a decir, simple, la contactología es, vamos a decir, la ciencia que estudia los lentes de contacto a un nivel ya, vamos a decir, diagnóstico o un nivel de tratamiento. Muchas personas simplemente conocen los lentes de contacto como algo estético, como, bueno, quiero ir a una fiesta, ponerme un lentecito de contacto de color y voy a a una óptica y compro un lente ya. Pero la contactología se encarga de estudiar a fondo lo que hacen los lentes de contacto en el ojo de las personas. Sé que más adelante vamos a ir hablando más a fondo sobre esto. Es un tema muy amplio, o sea, la contactología ya a nivel de estudio tarda de 2 a 4 años estudiarla, o sea que no es algo como tan sencillo, pero es algo que le cambia la vida realmente a la gente. Ya que tú dices ese tip de que las personas generalmente lo buscan solo si van a ir a una fiesta o por lo menos hasta donde llegue el conocimiento de esas personas. Te preguntamos de una vez, ¿para qué se usan los lentes de contacto? ¿Para qué lo utilizamos? Mira, los lentes de contacto tienen diversos usos. Todo va a depender la necesidad de la persona. Como mencioné, la mayoría usan los lentes de contacto como algo estético, o sea, una fiesta, alguna foto o simplemente por un lujo se pone un lente de color. Pero como mencioné, la contactología se encarga ya de algo más que es lo que tiene que ver lo clínico. Hay muchas personas que necesitan corrección óptica y quizás un lente de montura no llene la expectativa o no llene la demanda visual que necesita esa persona. Y en muchos de esos casos el lente de contacto puede resolver eso. O sea, hay pacientes que a veces con un lente de montura no mejoran lo suficiente, pero el lente de contacto le puede brindar esa calidad visual que necesitan. Bien, entonces podríamos agrupar los lentes de contacto en cómo lo clasificaría en ese sentido. Ok. Mira, los lentes de contacto se pueden organizar o se pueden dividir de muchas maneras, pero para hacerlo de una manera más fácil, lo podemos dividir entre lentes estéticos, que ya los mencioné, lentes terapéuticos, que son los lentes que se usan, por ejemplo, a veces después de una cirugía de uña o pterigion, o después de un trasplante de córnea, se le coloca un lente terapéutico al paciente para que no moleste tanto cuando el paciente parpadea. Y están los lentes correctivos, que son los lentes de contacto que usamos para corregir esos defectos visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, también el queratocono, que muchas veces se hace muy difícil corregirlo con lentes de montura. El lente de contacto se utiliza para este tipo de problemas.
Entonces, en ese tercero que tú mencionaste, que son lentes para corregir esos defectos de refracción, son lo que hoy nos vamos a basar. Sí. Un espacio donde se pueden ir poniendo las preguntas y más adelante vamos a ir respondiéndolas. Pueden ir colocándolas donde está el simbolito de pregunta. ¿Qué tipos de lentes de contactos correctivos hay? Bien, para hacerlo como de una manera sencilla, vamos a dividirlo de esta manera. Están los lentes esféricos. Los lentes de contacto esféricos corrigen problemas como miopía, como hipermetropía, principalmente esos dos. Luego están los lentes tóricos, que son lentes que pueden corregir el astigmatismo. También se puede hacer una combinación de lentes esféricos con tóricos. Normalmente se le llaman esferocilíndricos o tóricos solamente, que pueden corregir defectos como miopía mezclado con astigmatismo, también hipermetropía mezclada con astigmatismo. Y están los lentes de contacto multifocales que se pueden utilizar para corregir presbicia. Por ejemplo, pacientes, personas de 40 años en adelante que tienen dificultad para ver de cerca, se le puede corregir el aumento tanto para lejos como para cerca. También están los lentes de contacto pediátricos que se utilizan para niños. A veces operan los niños de una cirugía de catarata, por ejemplo, y a veces se necesita usar un lente de contacto para corregir ese defecto que a veces queda. Entonces se utiliza un lente pediátrico, obviamente es mucho más pequeño que un convencional, para corregir esos defectos. Y en ese caso de niños, ¿se pueden mandar lentes correctivos? Claro que sí. Yo he tenido la oportunidad de adaptar lentes de contacto a niños de 6 meses de nacido en adelante, de 1 año, 2 años. Inclusive tengo pacientitos de 5 y 7 años que ellos mismos se ponen su lente. O sea, ellos aprenden, se ponen su lentecito y dicho sea de paso, mientras más jóvenes son, más rápido aprenden a manejar el lente de contacto. Que muchas veces los padres dicen, no, pero ¿cómo él va a aprender? Casi siempre los niños aprenden más rápido y son más excelentes a la hora de manejar un lente de contacto. Perfecto. Es un tema un poquito tabú acerca de los niños. A veces me interesa Sí. tal lente de contacto de niños y las personas sí le da un poquitico de miedo. Pero si hay unos lentes de contacto que son de uso diario, que eso ayuda a que cuando uno se lo ponga al niño, entonces solamente sea desecharlo y evita el riesgo de contaminación. Preguntas generales que estuvimos recolectando en unos cuestionamientos que hicimos anteriormente. Habían bastantes, muchas fáciles, otras interesantes. De las primeras y a la que más la persona le preocupa, ¿hacen daño los lentes de contacto? Mira, cuando me hacen esa pregunta, yo respondo lo siguiente. Los lentes de contacto son igual que un vehículo. Si tú nunca le has puesto la mano a un vehículo y te ponen a manejar en una calle concurrida, tarde o temprano vas a chocar porque nunca has usado un vehículo. Pero si yo te enseño a manejar el carro, el vehículo, y te enseño las leyes de tránsito, es muy difícil que tú vayas a tener un accidente. Pasa lo mismo con el lente de contacto. Si eres de los que va a un establecimiento y compras un lente de contacto, ni siquiera sabes cómo usarlo, nunca lo has usado, es muy probable que tengas problemas. Pero si vas donde una persona que te oriente y te enseña a manejar el lente de contacto, es muy difícil que vayas a tener alguna complicación. Yo tengo pacientes que he atendido que tienen muchos años usando lentes de contacto. Estoy hablando de personas que tienen hasta 20 años usando lentes de contacto y no han tenido la primera complicación, porque tienen su tratamiento correcto, usan el lente como debe ser. Y si investigamos y buscamos inclusive en el internet, nos vamos a dar cuenta que muchas de las complicaciones que pudiéramos encontrar en cuanto a lentes de contacto, casi todas, me atrevo a decir más del 80%, están asociadas a un mal manejo del lente. O sea, no es el lente en sí, es el manejo que le damos al lente. Excelente. Y sobre la higiene que tendríamos que tener para usar lentes de contacto.
Vamos a decir, es algo básico. Siempre hay que lavarse bien las manos antes de manipular los lentes. O sea, antes de ponerlo o quitarlo hay que lavarse bien las manos. Las uñas, lo ideal es que deben estar cortas. A veces las mujeres se ponen un poco como, ay, las uñas cortas. Pero yo siempre le digo a las chicas que ellas son muy inteligentes y que aprenden a manipularlo aún con las uñas largas. Pero lo ideal es que para aprender a manejar el lente tengan las uñas cortas. Luego que ya tengan ese manejo, pues las mujeres siempre buscan una solución. No se debe dormir con los lentes de contacto. En un tiempo, sí, en un tiempo anterior, o sea, hace unos años, muchas personas tuvieron complicaciones con lentes de contacto porque dormían con ellos. Ya los laboratorios ahora están yéndose por la filosofía de no dormir con los lentes de contacto, porque es como tú dormir con una ropa. No sé quiénes de los que están ahí han dormido un día, han durado un día entero con una misma ropa, de dormir con esa ropa y al otro día levantarse con la misma ropa. Así de incómodo como uno se siente, así mismo el ojo se siente incómodo al durar tanto tiempo con un lente de contacto. O sea que lo ideal es no dormir con el lente. Y en caso de los lentes como el Biofinity, que originalmente se hizo para personas que puedan tener el lente de contacto e inclusive dormir con ellos, ¿esos lentes tienen realmente esa versatilidad? Sí la tienen, realmente sí. Pero nosotros tenemos una mala costumbre, y no voy a decir solo los dominicanos, creo que todos, o sea, el ser humano tiene la mala costumbre de que cuando tú le dices, tú puedes hacer tal cosa por 2 días, normalmente duramos una semana. Entonces, ese lente de contacto que mencionaste, el Biofinity, normalmente hay personas que han durado hasta 3 días con el lente corrido y no han tenido problema. Pero muchas veces hay personas que con un solo día que duran con el lente puesto pueden tener complicaciones, porque es que muchas veces el metabolismo del ojo no es el mismo, a veces el cuidado, la higiene que le da el paciente no es la adecuada. Entonces, por eso, como mencioné al principio, los laboratorios se están yendo ya por la filosofía de no dormir con el lente. Ese lente a veces se le indica a niños y se le explica a los padres que pueden durar 1 como máximo 2 días sin dormir, sin quitarse el lente, perdón, el niño, pero siempre que se pueda es mejor quitarlo, porque así se evita cualquier complicación. ¿Los lentes se van detrás del ojo? Es una pregunta que me la pusieron varias veces, y ahorita que estuve investigando un poquito, también la vi como que es algo frecuente esa pregunta. Entonces vamos a ver. Sí, esa es una pregunta muy común realmente. Realmente no. El ojo, si vemos la estructura física del ojo, el ojo tiene una capa que se llama conjuntiva, que es lo que cuando se inflama, que el ojo se pone rojo, normalmente se convierte en una conjuntivitis, o sea, una inflamación de la conjuntiva. Esa conjuntiva recubre toda la parte delantera del ojo. O sea, todo lo que es la córnea, la parte blanca que se llama esclera, y no permite que nada cruce para la parte de atrás del ojo. Entonces, el lente de contacto normalmente se mantiene fijo. En algunos casos extremos, por ejemplo, si el lente no está bien adaptado, el lente se puede ir hacia la parte interna, o vamos a decir hacia el fondo del párpado inferior, o puede subir a la parte superior del párpado, pero nunca detrás del ojo. O sea que el lente se puede mover, pero tal vez moviendo el párpado un poquito, el lente lo encontramos ahí, lo podemos retirar, pero nunca detrás del ojo. Específicamente, ¿a qué persona tú les recomendarías utilizar lentes de contacto? Mira, con las tecnologías que hay hoy en día, no voy a decir todos, pero casi todos los pacientes pueden utilizar lentes de contacto. O sea, casos que antes no se recomendaban, ahora se están utilizando. Muchas veces, por ejemplo, no le indicaban lentes de contacto a pacientes con trasplantes de córnea, con queratoconos avanzados. Muchas veces esos pacientes ya pasaban directamente a un trasplante de córnea, los queratoconos avanzados, pero ya con la disponibilidad de lentes de contacto se pueden corregir prácticamente todas las
las deficiencias visuales, hablando de miopías altas, hipermetropías altas, pacientes que han quedado afáquicos, pacientes con queratocono grado 1, grado 2, grado 3. A veces hay pacientes, como mencioné al principio, que tienen un aumento muy alto y a veces con un lente de montura la visión no mejora lo suficiente. Tienen una opción con los lentes de contacto. En una ocasión yo tuve un paciente que con su lente de montura no veía ni siquiera la letra más grande de la cartilla que comúnmente se usa. Y con un lente de contacto escleral, que es un lente ya especializado, el paciente llegó a ver un 20/20. O sea, algo que el mismo paciente ni siquiera se lo creía. Él me dijo, oye, esto es magia lo que tú estás haciendo aquí. Pero es que hay tanta disponibilidad de lentes de contacto que es muy difícil decir que un paciente no puede usar lentes de contacto. Como todo, hay excepciones. Por ejemplo, sé que esa es una pregunta. Por ejemplo, de los pacientes que no deben usar lentes de contacto, normalmente uno se va por, dependiendo del tipo de trabajo que tenga el paciente. Por ejemplo, no es recomendable que un paciente, por ejemplo, un mecánico, no es recomendable que use lentes de contacto en su lugar de trabajo, porque podría usarlo en la casa, por ejemplo, o si va a tener una salida especial, podría usarlo, pero no en su lugar de trabajo. Personas, por ejemplo, con algún tipo de problema a nivel psicológico, personas con algún tipo de deficiencia mental, obviamente por el tema de la manipulación podría ser un poco difícil. Personas que no tengan una buena higiene. Por ejemplo, yo he recibido pacientes que me llegan al consultorio con las uñas sucias. Y yo digo, bueno, si me llega una consulta de esta magnitud con las uñas sucias, quiere decir que en su casa no tiene una buena higiene. Entonces ahí yo se lo digo claro. Yo le digo, mira, tú puedes usar lentes de contacto, pero primero yo necesito que tú modifiques la higiene. Porque si tú no eres higiénico o si no eres higiénica, lamentablemente no puedes. O sea que si nos vamos al meollo, al final los pacientes que no deben usar lentes de contacto son pacientes que tal vez no tienen una buena higiene o tienen algún tipo de deficiencia mental, o quizás también hay un grupo pequeño, pero existe el grupo de pacientes que son intolerables. O sea que a veces el miedo no los deja ponerse el lente. Entonces en esos casos es mejor dejarlos tranquilos y quizá tal vez en una segunda o tercera evaluación ver si han superado el miedo e intentarlo de nuevo. Un par de lentes de contacto es normal, porque hay varios tipos de lentes de contacto. Están los desechables, etcétera, pero un par normal, ¿qué tiempo es el recomendable usar? Mira, eso va a depender del laboratorio y de la marca del lente. Por ejemplo, hay lentes de contacto que te pueden durar un mes, hay lentes que te pueden durar 2 meses, 4 meses, un solo, te pueden durar 6 meses, te pueden durar 1 año. Todos los laboratorios en su especificación dicen que el máximo es 1 año. Aunque también hay algunas excepciones, porque por ejemplo, si tú no usas el lente, vamos a decir todos los días, el tiempo de vida del lente se puede extender un poco más. Por ejemplo, hay lentes, los esclerales y los rígidos, normalmente se le dice 1 año, de 1 año a 2, pero yo he tenido pacientes que han durado hasta 4 años con el mismo lente, pero es porque tienen un cuidado excepcional con el lente no tiene rayaduras, no abusan del tiempo de uso del lente, y por eso el lente le dura un poquito más. O sea que hay muchas cosas que interfieren, que dependiendo cómo el paciente se maneje, dependiendo el material del lente, el lente podría durar más tiempo o menos tiempo. Perfecto, Sofía. Hay muchísimas preguntas ahí en stock, entonces vamos a ir respondiendo. Sí, eso veo. Esta le escribe Wilmer Rosario, que está full activo en el live. Un saludo para Wilmer, mi paciente estrella el día de hoy. Soy una persona con mucha sensibilidad en el ojo. ¿Qué hago si luego de ponérmela no me las puedo quitar? Mira, eso es algo que a veces a los pacientes les sucede. Esa parte deben referirse a la persona que le adapta los lentes, porque no es lo correcto.
pero en caso de que le suceda, lo ideal es que tenga una gota lubricante. Todo paciente que usa lentes de contacto debe tener una gota lubricante sin preservantes. Entonces, lo ideal sería echarse 1 o 2 gotitas de la gota lubricante y entonces intentar retirar el lente. Si puede tener un hisopo por ahí estéril también es bueno, porque a veces con el hisopo se puede retirar el lente un poquito más fácil sin tener que manipular tanto el ojo, pero con 1 o 2 gotitas de gotas lubricantes el lente se puede mover un poquito y ahí aprovechamos y lo podemos retirar. Perfecto. Dice Alba Padilla, ¿es normal que colocar los lentes de contacto sienta ardor? ¿Siempre le pasa? Sí, eso probablemente no sea el lente de contacto, eso es muy probable que sea la solución con la que limpias el lente de contacto. Si te pasa siempre en la misma, vamos a decir, en la misma escala de molestia, porque por ejemplo es normal que a un usuario nuevo le moleste un poquito, pero si ya tiene un cierto tiempo y sigue teniendo las mismas molestias, entonces lo ideal es que cambie de solución a ver si esa solución es la que le está causando el ardor. Hay diversos tipos de soluciones de lentes de contacto, entonces que evalúe eso. Si tiene mucho tiempo usando la misma solución, cambia de solución a ver cómo te va. Y en pacientes que usan lentes de contacto estéticos, yo he visto lentes que cuestan hasta 200 pesos. Entonces, hay que tener cuidado porque son productos que no siquiera tienen una aprobación por la FDA, que no sabemos qué le puede ocasionar y puede también que ocasione síntomas que uno no se espera porque no sabe el producto con el que están hechos esos lentes de contacto. Entonces, déjame comentarte algo ahí, muy importante. Perdón. Últimamente he visto que en las redes hay personas que venden lentes de contacto por internet. Eso no es del todo fiable, o sea, no es muy seguro, por lo mismo que has comentado. A veces por internet venden ese tipo de lentes de contacto y lo venden a un precio muy económico, pero a veces son marcas que muchas veces ni siquiera se venden en el país donde uno está. Por ejemplo, aquí en Dominicana a veces venden esos tipos de lentes de contacto por internet y no tienen garantía de seguridad. Entonces lo ideal es que cuando vayas a comprar un lente, aunque sea estético, vayas a una casa comercial o a un sitio, porque los laboratorios no le venden lentes de contacto a pacientes directamente. Exacto, que vayas a una óptica, a un centro de salud visual donde se vendan lentes de contacto que tengan garantía, o sea, que sean marcas reconocidas, como bien dijiste, por la FDA. Perfecto, entonces vamos a ver aquí rápido. Wilming tiene hipermetropía, ¿las lentes de contacto previenen su avance? Mira, ese es un tema que a veces al paciente se le hace un poco difícil entender. Los lentes de contacto hacen el mismo trabajo que un lente de montura. Los lentes de contacto son una ayuda visual. O sea, tú te pones el lente de contacto, tú ves perfecto. Te quitas el lente de contacto, tú ves borroso como si no tuvieras lente. Claro, hay que mencionar que si no usas ningún tipo de corrección visual, tu defecto va a crecer sin control. Usando tu corrección visual, tanto en lentes de montura como en lentes de contacto, esa visión se mantiene. Si avanza muy lento en comparación a no tener nada. Y yéndome un poquito más allá, también se ha confirmado mediante varios estudios que con lentes de contacto los defectos refractivos, si avanzan en menor proporción que un lente de montura. O sea que los lentes de contacto tienen esa ventaja. Normalmente eso se está usando mucho en pacientes con miopía. Se está hablando mucho de un tema muy interesante que es el manejo de miopía, que se están utilizando lentes de contacto para tratar no de evitar que la miopía avance, sino de tratar de que avance lo más lento posible. Entonces, por ejemplo, con un lente de montura, si avanza en un año, por ejemplo, por poner un número 1.0, para que el público entienda, con el lente de contacto podría avanzar solamente 0.50. Pero claro, eso
no aplica para todo el mundo, eso depende de cada caso, cada paciente. Por eso lo recomendable es que cada paciente se evalúe con una persona que maneje estos lentes de contacto. ¿Qué pasaría si dentro del ojo se rompe un lente de contacto? Pregunta Sergio Ortiz. Pregunta muy importante. Automáticamente se rompe un lente de contacto, lo que hay que hacer es retirarlo. O sea, de una vez. Yo tuve una paciente que ella tuvo no sé qué palabra decir, pero el punto es que ella sabía que el lente estaba un poco roto y se puso el lente así. Y con el lente dentro, entonces el lente se rompió más y tuvo una pequeña complicación. Gracias a Dios no fue nada grave, el ojo se puso un poquito rojo, pero ella le molestó, entonces se retiró el lente. Desde que el lente está un poquito roto, sea en la esquina, sea en el centro, hay que descartar el lente, porque eso puede irritar el ojo y podría conllevar a complicaciones. ¿Por qué mejora tanto la visión? Pregunta el negro Sención, con lente de negro contacto. Sención activo. Mira, hay algo que se llama, en lo que tiene que ver óptica y refracción, hay un factor que se llama distancia al vértice. La distancia al vértice es, por ejemplo, la distancia que hay desde la montura, hablando de un lente de montura, desde la montura hacia el ojo. Eso normalmente se mide en milímetros, 14 milímetros, 12 milímetros. Entonces, cuando ponemos el lente de contacto, esta distancia al vértice no existe. Y el ojo, o mejor dicho, el cerebro, asume que ese aumento que tú le estás poniendo pertenece al ojo. O sea, lo asume como que es de él. Entonces el paciente tiende a mejorar bastante. A veces con el lente de montura no sucede, normalmente eso se manifiesta mucho en pacientes con aumentos muy altos, por ejemplo una miopía muy alta, o aumentos que entre un ojo y otro hay mucha diferencia. A veces el paciente no puede ver bien con sus dos ojos abiertos. Entonces se colocan los lentes de contacto, como no existe distancia al vértice, el paciente mejora bastante. Un caso que se utilizan mucho lentes de contacto por esta razón es en pacientes que tienen aumento alto de un solo ojo. Por ejemplo, hay pacientes que de un ojo ven 20/20, pero del otro ojo llevan, por ejemplo, una miopía de -8. Eso es imposible ponerlo en un lente de montura porque, aparte de que se va a ver mal estéticamente, exacto, se va a ver feo y el paciente no va a mejorar. Se le pone un lente de contacto en ese solo ojo y el paciente mejora perfecto y no siente ninguna incomodidad con la visión binocular. ¿Qué tan difícil puede ser aprender a utilizar lente de contacto? Pregunta el negro Sención otra vez. No es tan difícil realmente, aunque depende mucho de la posición de la persona. Yo he tenido personas que en cuestión de 5 minutos aprenden a ponerse el lente y aprenden a quitárselo. He tenido pacientes que en cuestión de 20 minutos aprenden a ponérselo y quitárselo. Pero he tenido pacientes que han tenido que durar semanas para aprender a ponérselo. Inclusive he tenido pacientes que han llevado acompañantes para que el acompañante aprenda a ponérselo y quitárselo, y luego ellos en la casa, como más tranquilos, entonces ellos van practicando hasta que logran ponérselo. Pero si la persona está dispuesta y se lo propone, en poco tiempo aprende a manejarlo. Es así, me va a pasar igual con paciente que ha adaptado lente de contacto y a muchos se lo han puesto súper fácil, pero otros Exacto. han tenido que volver con un ojo quitado y el otro puesto para que se lo quite. Exacto. O viceversa, se pudieron poner un solo y el otro no puede. Entonces, Sí, el avance de cada persona eso pasa. ciertamente es diferente. Pregunta Marilici Vargas, que en caso de los que usan gafas con muchas especificaciones o mucha graduación, ¿es posible cubrir todas las necesidades con un lente de contacto? Bueno, voy a decir que sí, por lo que mencioné al principio. Ya las tecnologías que tenemos hoy en día nos permiten corregir prácticamente todas las deficiencias visuales en cuanto a necesidad de un lente. Ahora, hay algunos defectos refractivos que van a depender de algunos factores que tienen que ver con el ojo. Por ejemplo,
A veces con los pacientes que necesitan aumento para presbicia, que se utilizan lentes multifocales, va a depender de la capacidad que tengan los ojos de fusionar las imágenes. O sea, de ver vamos a decir, en tercera dimensión. Sabemos que no es lo mismo ver con un solo ojo que con los dos ojos. Entonces, dependiendo la capacidad que tenga la persona de ver con sus dos ojos abiertos, hay algunos lentes que pueden aplicar, hay otros que no. Pero vamos a decir lo que es miopías altas, hipermetropías altas, astigmatismo alto, queratoconos, todos esos defectos con lentes de contacto se pueden corregir sin problema. Esa pregunta me gusta muchísimo, ya casi terminamos. ¿Un lente de contacto puede ser más efectivo que la lentilla? Pregunta Ivania. Con el respeto que merecen mis compañeros que trabajan en lentes de montura, sí. En la mayoría de los casos, no en todos. Porque hay que ser sincero. Yo he tenido pacientes que con el lente de contacto, por la razón que sea, a veces comodidad, a veces tolerancia, no ven tan claro con el lente de contacto y con el lente de montura se sienten bien. Pero en la mayoría de los casos, la persona puede ver más claro con el lente de contacto por varias razones. Primero, por lo que mencioné de la distancia al vértice. Por ejemplo, a veces el lente de montura, por el marco, el paciente tiene la visión un poquito limitada, quizá por el tamaño de la montura. Con el lente de contacto, tú no tienes nada enfrente de tu cara y por ende puedes ver, vamos a decir, como si no tuvieras nada puesto. También la calidad de la visión es mayor por el mismo tema de que el lente está prácticamente pegado al ojo y no hay esa distancia al vértice que mencionamos al principio. O sea, por muchas razones, en la mayoría de los casos, el paciente ve más claro con el lente de contacto que con el de montura. Pero ojo, todo paciente que usa lentes de contacto debe tener un lente de montura. ¿Por qué? Porque el lente de contacto se puede caer, se puede romper, como mencionamos, se puede dañar y si pasa eso, entonces el paciente debe tener un lente de montura para manejarse. Porque imagínate tú que, por ejemplo, tú estés en tu área de trabajo y el lente se te dañe y tú necesites seguir trabajando. O sea, tienes que tener tu lente de montura obligatoriamente siempre que uses lentes de contacto. Hay casos, hay excepciones, claro, que a veces con el lente de montura el paciente simplemente no mejora. Entonces, en esos casos, lo que se le recomienda al paciente es que tenga varios lentes de contacto ahí para cualquier emergencia. Perfecto. Y esta otra pregunta también interesante. El paciente con poca graduación que quiere usar lentes de contacto, ¿qué opción recomendaría? Pregunta Milian. Los lentes de contacto que se hacen hoy en día comienzan, si es miopía o hipermetropía, comienzan a partir de 0,50. O sea, si tú tienes una miopía de menos 0,50, se puede poner un lente de contacto. Tienes una miopía de menos 1, también. Tienes, astigmatismo. El astigmatismo es hasta 0,75. De 0,75 en adelante. Si tienes un astigmatismo, por ejemplo, de menos 0,75, menos 1, 1,25, se puede usar el lente de contacto. Pero ya menos de ahí, por ejemplo, un 0,25 de esfera o un 0,25 o un 0,50 de astigmatismo, realmente no se hacen porque muchos de esos pacientes ni siquiera usan corrección visual, o sea que no tiene mucha demanda ese tipo de aumento tan pequeño, pero de 0,50 en esferas y de 0,75 en astigmatismo en adelante, hay disponibilidad de lentes de contacto. Excelente. ¿Son caros los lentes de contacto? Mira, eso va a depender mucho de varias cosas. Primero va a depender del laboratorio. Hay laboratorios que tienen lentes más exigentes que otros. Va a depender de la exigencia del paciente. O sea, tú sabes que hay personas que siempre les gusta el confort, les gusta la calidad. La calidad obviamente conlleva un poquito más también. Depende la duración del lente. Depende también la necesidad. Una cosa es la exigencia del paciente y otra cosa es la necesidad. Por ejemplo, un paciente que tenga un queratocono grado 3 o quizá grado 4
que ya su córnea esté bien descompensada, no va a ver bien con un lente de contacto blando. Habría que irse a un lente de contacto quizá escleral. Un lente escleral es bien costoso, estaríamos hablando por encima de los 20,000, o sea, para arriba, por ojo. Pero es un lente de contacto que te va a dar una visión excelente y probablemente se pueda evitar o prolongar una cirugía de trasplante de córnea. O sea, que dependiendo de muchos factores como la necesidad del paciente, lo que tenga el paciente, por ejemplo, un lente de contacto para miopía no cuesta lo mismo que un lente de contacto para miopía y astigmatismo. O un lente de contacto para astigmatismo solo no cuesta igual que un lente de contacto para presbicia, o sea, un lente de contacto multifocal. En fin, que depende de muchos factores el precio, pero vamos a decir que entre lentes de contacto y lentes de montura, los precios van más o menos similares. Sí, sí, inclusive la mayoría de personas necesita que optan por lentes de contacto, utilizan lentes normales que rondan por debajo de los 3.500 pesos, 4.000 pesos. O sea, hay también mucho más barato, va a depender de la marca, la casa comercial y como te dice la necesidad. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Yo estoy muy encantado con la interacción, con la pregunta que nos han hecho, que han sido muy acertadas. Y gracias, Josía, por estar aquí. Más adelante queremos hablar de un método que se llama ortoqueratología, que es muy interesante. Sí. Y otros temas por ahí que vamos a ir planteando y vamos a ir estudiando para mostrarles a ustedes. Entonces, muchas gracias, Josía, y muchas gracias a todo el que nos siguió hasta aquí. Muy encantado y nada, cualquier cosa, estamos aquí en este perfil de Curva Visión. Este es un perfil que está creado para los pacientes, para el público en general, que necesiten alguna información sobre lentes de contacto, aunque subimos a veces también contenido de oftalmología en general, pero nos enfocamos más en lentes de contacto, así que cualquier cosa también de este lado estamos a la orden. Gracias, entonces, bye bye. Bye, pasen buenas noches.